Bueno, entonces, lo que vamos a ver en esta clase es los criterios para hacer una buena presentación. Como ya les he venido anticipando, ¿no? Una buena presentación no es la que tenga más imágenes, no es la que tenga más efectos, no es la que tenga más colores, más dibujos, más formas, más movimientos. Una buena presentación, de cierta manera, es la que conlleva un buen diseño, un buen contenido y una buena estructura de la presentación. Entonces, hay que ir trabajando con esos aspectos, ¿no? El diseño gráfico, la parte visual de la presentación. Ya hemos visto algunas consideraciones cómo podemos manejar nuestros propios diseños. Esto es una recomendación, ¿no? De hecho, si utilizamos los diseños que están ya predefinidos, también podemos hacerlo. O incluso podemos ir buscando más diseños, ¿no? Hay una infinidad muy grande de diseños que podríamos aplicar. Ya. El otro criterio también que hemos estado de cierta manera trabajando es con la parte de la estructura, ¿no? De la presentación. Hablábamos en primera instancia de una estructura secuencial, que es lo que siempre hemos hecho las presentaciones. Cada diapositiva va pasando una a continuación de otra, es decir, siguiendo un orden secuencial. Podemos seguir trabajando así, ¿no? No hay ningún problema. Pero también podemos ya especificar nuestra propia forma de ir avanzando, es decir, a través de un menú, lo que también ya lo vimos, ¿no? Podemos a través de un menú ir avanzando a una determinada diapositiva dentro del documento. También hemos revisado aspectos en cuanto a las animaciones, como les decía en la clase pasada, no porque tengan todo que se esté moviendo, eso indica que es una buena presentación, ¿no? Hay que tomar también muy en cuenta esos criterios y específicamente en algún punto en particular donde queramos llamar más la atención, ahí es una buena idea aplicar algún criterio de animación. Bueno, eso entonces ya tenemos una idea global, ¿no? De lo que debería tener una buena presentación. Vamos a ir revisando otros aspectos de acuerdo a lo que ustedes han ido opinando y vamos a irlos analizando, ¿no? Y de ser el caso, también vamos a irlos representando a través de algún ejemplo pequeñito para que se den cuenta lo que queremos hacer. En todo caso, voy a trabajar con este criterio de ir comparando, ¿no? Vamos a ir haciendo una comparación entre lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer. Tomando en cuenta sus opiniones, vamos a ir viendo qué nos podemos ajustar para poner como ejemplos, ¿no? De lo que estaría bien y de lo que estaría mal. Bueno, voy a trabajar en todo caso en una presentación en blanco y voy a ir tratando de poner ejemplos, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes lo han ido mencionando. Bueno, voy a compartir entonces la parte del foro, ¿no? Voy a compartir sus opiniones, vamos a irlas leyendo y en función a eso voy a ir explicando. Entonces voy a empezar a compartir. A ver, una situación. Ah, ya, lo tengo acá. Muy bien. Perdón. Bueno, empecé a compartir, estoy dentro del aula virtual, ¿no? Ya, entonces vamos a ir revisando sus opiniones, ¿no? Cómo hacer una buena presentación.
Ya, entonces estoy ingresando al foro, yo les había puesto un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, la primera recomendación, de cierta manera, vamos a tomar en cuenta el criterio del texto. Entonces, la primera, llamémoslo así, recomendación es no poner mucho texto en nuestras diapositivas, ¿no? En este caso hay que simplificar el texto. Dependiendo de lo que queramos ya mostrar, no es buena idea, como lo estamos viendo, ¿no? De pronto llenar totalmente de texto toda la diapositiva. Hay que manejar un criterio de simplificar o, de ser el caso, manejar a través de un esquema, a través de un gráfico, ¿no? Entonces, vamos tomando en cuenta, esta sería nuestra primera recomendación. En el momento ya de trabajar con nuestros contenidos, con nuestro texto, no llenar totalmente la presentación. Como les decía, cuando veíamos los vínculos, si por ahí necesito obligadamente mostrar una gran cantidad de texto, ¿no? Ahí lo recomendable sería trabajar con un archivo aparte. Entonces, crearnos un vínculo con un archivo aparte, en donde en ese archivo ahí sí podría mostrar esa cantidad de texto. Pero dentro de la presentación, no. Bueno, vamos viendo, ¿no? Si están viendo ustedes mi pantalla, ¿sí? Sí, profesor. Ok. Bueno, la compañera Angie Carriel nos dice entonces combinación de colores, letras oscuros, fondos claros y viceversa. ¿Ya? Esto también es muy importante en la parte de considerar ya el diseño, ¿no? Tenemos claro que debemos manejar esta situación de contraste. Entonces, esto sí también es una recomendación. Fondos claros, el texto tiene que ser obviamente oscuro y viceversa, ¿no? Si manejo un fondo claro, el texto tiene que ser, obviamente, tiene que manejarse con un color oscuro. Entonces, ese criterio también es muy importante para crear este sentido de contraste. De lo contrario, va a ser difícil poder leer el texto, ¿no? Y esto también es como un objetivo. La presentación tiene que ser lo más legible posible, ¿no? Es decir, siempre tengo que poder leer sin ninguna dificultad el texto. Bueno, seguimos avanzando. Nos dice, en presentaciones es muy esencial insertar transiciones. Ya, y si tiene imágenes insertadas, también ponerles animaciones, porque esto ayuda a que las diapositivas se vean mucho más interactivas. Ya. En este caso, el criterio de efectos, transiciones, animaciones, hay que manejarlo también de manera adecuada, ¿no? Si de pronto no tenemos muchas diapositivas, podemos ir manejando criterios de transiciones en cada diapositiva, en el paso de cada diapositiva. Si no tengo muchas imágenes en una diapositiva, puedo ponerle también efectos a cada una de ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, si en una diapositiva, en una sola, por decir algo, tengo 10 imágenes, y empiezo a que cada imagen ingrese, aparezca, se dé la vuelta, todo eso, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a tomar en cuenta mucho tiempo. Y eso también a la larga ya cansa, y el objetivo obviamente es no perder la atención de la audiencia. Cuando ya vemos algo que de pronto no nos gusta, ya no ponemos atención, ¿no? Bueno. Algo importante entonces también nos dice acá una fuente, es suficiente evitar el uso de distintos tipos de fuente o tipo de letra. Ya, perfecto, esto también es importante. La recomendación general sería manejar uniformidad en toda la presentación, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que manejemos un solo tipo de letra. Pueden ser dos máximo, una para los títulos y otra para los contenidos, pero con una sería suficiente. Eso quiere decir que en todas las presentaciones, mejor dicho, en todas las diapositivas de la presentación, siempre manejemos la misma fuente, no cambiemos, no vayamos alternando esa parte de las fuentes.
Nos debemos mantener con una sola fuente en ese caso. Veamos qué más tenemos. Aplicar diseños propios, añadir figuras y recrear algo original. Ya. También dentro de las recomendaciones y para crear un impacto visual, ¿no? Queremos crear un impacto visual, es manejar un tema propio. Entonces, cuando de pronto hay exposiciones, ¿no? Vemos que ya pasa un grupo, pasa otro grupo, y de cierta manera vemos los temas comunes, ¿no? Los que trae incorporado PowerPoint. Pero si por ahí en alguna presentación algún grupo ya manejó un tema nuevo, es decir, ya un fondo nuevo, ahí ponemos más atención, ¿no? O sea, es decir, ahí ya nos atrae visualmente lo nuevo. Si de pronto ya vemos un tema que ya, de cierta manera, ya se lo utiliza a cada momento, no nos va a llamar la atención. En todo caso, la idea cuando creamos nuestros temas propios es obviamente eso, ¿no? Llamar la atención desde el punto de vista visual. Obvio que debe ser un tema que tenga también criterios básicos en cuanto al diseño. Siguiente opinión nos dice utilizar imágenes para que se vea más visual y específico la presentación. Ya. También es una recomendación de pronto siempre, como nos dice, en lo posible manejar imágenes. Es decir, en una presentación, de pronto en una diapositiva, no solo ver un texto, ¿no? Sino de pronto ver algo ya un poco más visual. Entonces, una imagen sería lo ideal. Pero tampoco hay que poner en demasía, ¿no? Entonces, hay que tener criterio. Si yo veo que va a ir un párrafo de pronto un poco extenso, tratar de acomodarlo por ahí con una imagen, obviamente, que tenga relación, ¿no? Con lo que está diciendo el párrafo. Listo. Bueno, aquí vemos otra opinión. Una buena presentación necesita una portada. Perfecto. Que especifique el tema que va a tratar y el nombre del autor, además de la institución. Bueno, aquí también ya depende un poquito de pronto de las indicaciones, cómo queremos que se presente, ¿no? Es indudable hacer una portada. Siempre vamos a manejar al inicio una portada, ¿no? Entonces ahí vamos a especificar obviamente el tema. Vamos a especificar de pronto el autor o autores. Esto sería también muy importante manejarlo al inicio. De esa manera ya vamos enfocando a la audiencia, vamos haciendo conocer a la parte de la audiencia de qué trata nuestro tema. Ya, seguimos. Utilizar transparencias. Ya. A esto no sé si más abajo lo hayan puesto, pero en todo caso lo voy a mencionar. Hay una recomendación que nos dice que no utilicemos fotografías o imágenes con muchos contrastes como fondos. Porque obviamente cuando ponga el texto de pronto va a haber partes del texto que no sean legibles. Depende también de cómo esté la imagen, ¿no? En ese caso se puede utilizar también manejar el criterio de transparencia, es decir, hacerle transparente la imagen de fondo para que el texto sea lo que resalte, ¿no? Tomen en cuenta que si yo pongo texto encima de la imagen, no debe distorsionarse o no debe ser legible. El texto en cualquier situación siempre tiene que ser legible, ¿no? Eso deben tomarlo muy en cuenta. Bueno, justamente lo que hablábamos hace un momento también, ¿no? Acá sobre la parte de los contrastes. Ya, entonces aquí tenemos un fondo claro y obviamente el texto lo debemos crear el contraste, ¿no? Es decir, vamos a manejar un texto oscuro. Si manejamos, si no seguimos esta regla, de pronto si sobre un fondo claro manejamos asimismo un texto claro, va a ser un poco más complicado leer, ¿no? Y digámoslo así, si yo veo en una diapositiva algo que no me gusta o algo que me esfuerce en prestar la atención, simplemente ya no presto la atención. Entonces,
La idea de una buena presentación es que la audiencia, los que están viendo la presentación, se mantengan totalmente, digamos así, con la atención, ¿no?, debida a la presentación. Bueno, vamos viendo más situaciones. Ya también lo que habíamos hablado, ¿no? El criterio de no abusar con las animaciones, no abusar con las transiciones. Sí es, digámoslo así, recomendable aplicarlas, pero no en demasía. Bueno, vamos revisando el texto. Ya, también ya hemos hablado, ¿no? El texto de las diapositivas debe ser el estrictamente necesario. Entonces aquí hay que aplicar el criterio de resumir, simplificar, esquematizar, ¿no? De pronto puedo poner un párrafo completo si lo cito. Esto también es importante. Entonces, necesariamente necesito proyectar, necesito visualizar una definición. Entonces, en ese caso no puedo de pronto esquematizarla, ¿no? Sino tengo que poner toda la definición. Pero como ya sabemos, las definiciones ya están dadas por otras personas, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí debería también citar. Y ahí voy a poner todo ese párrafo cuando sea necesario, ¿no? De lo contrario, ahí sí debemos manejar criterios de simplificar o de resumir. Otra opinión, ya, también con las fuentes, ¿no? De cierta manera se recomienda utilizar las fuentes formales. Entendemos las fuentes formales, las comunes, ¿no? Times New Roman, Calibri. Esas serían las fuentes formales. Y evitar utilizar de pronto fuentes que tengan muchos rasgos, que tengan muchos adornos, todo eso, ¿no? La idea es que sea fácil la lectura. Si de pronto puedo creer, ¿no?, que la letra está más bonita así, tiene algunos rasgos, pero de pronto eso dificulta la lectura. Entonces, hay que manejarlo de acuerdo a un criterio en donde sea fácil leer. Bueno, seguimos revisando. Ya, una fuente suficiente, ya también lo que habíamos manejado, trabajar con una sola fuente. Ya, considero que para hacer una buena presentación es recomendable utilizar videos o audios sobre el tema a presentar. Ya. También es una buena idea, ¿no? Pero también hay que saberlo manejar. Si es obvio entender, si tenemos un tiempo limitado para nuestra presentación, ¿no? Por decir algo, nos dicen tenemos 20 minutos para nuestra presentación. Es obvio entender que no voy a poner un video que dure 15 minutos, ¿no? O sea, prácticamente la presentación sería el video. Entonces, también hay que tomar en cuenta esos aspectos. Elementos multimedia como videos, audios, podcasts, todo eso deben ser un refuerzo a lo que nosotros vamos a exponer. En todo caso, nosotros primero visualizamos la presentación, visualizamos un tema, un esquema, y como refuerzo a eso, entonces podemos presentar un video corto. O sea, la idea aquí es obviamente manejar como un refuerzo. Sí es recomendable, ¿no? Pero bajo esos criterios, ¿no? De pronto manejar algún video que sea puntual sobre una parte que estamos exponiendo, que el video no sea toda la exposición, ¿no? O sea, no tendría tampoco sentido. Entonces, hay que tomar en cuenta esas situaciones. Evitar poner tantos colores en una diapositiva. Sí, hay que manejar criterios en cuanto a diseño, ¿no? Diseño gráfico. Entonces, hay que manejar de pronto contrastes, hay que manejar gamas de colores, esa situación. Evitar fondos demasiado llamativos que
que entorpecen la lectura, evitar usar colores brillantes que provoquen confusión y que de pronto no me permitan leer, ¿no? No me permita leer el texto. Para una buena presentación, a mi parecer, en el modo en que se dan las transiciones, también la combinación de colores para que llame la atención. Ya, perfecto. Seguimos también tomando en cuenta esos criterios, ¿no? En cuanto a combinación de colores, toda esa situación. Vamos revisando algunas otras opiniones. Utilizar imágenes y gráficos para reforzar el mensaje. Como les he dicho muchas veces, está probado científicamente que se tiene un mejor nivel de aprendizaje, de abstracción de algún tema si lo veo de manera visual. Entonces, en lo posible, trabajarlo con esquemas, con gráficos, con imágenes. A las formas se puede dar movimiento, duplicando varias diapositivas y colocando la forma en diferentes puntos para que parezca que se desplazan. Ya. Efectos que podemos manejar, animaciones, sí, pero con la consideración de no abusar de ellas, ¿no? Ya. Voy a ir viendo de pronto elementos puntuales. Y aquí me dice, por ejemplo, lo ideal es manejar el tamaño del texto siempre mayor de 30 puntos. Ya. Aquí también hay como una regla, ¿no? Para lo que serían títulos, de pronto podemos manejar 30 puntos y lo que serían ya los textos nos dice mínimo 22 o 24 puntos, el tamaño del texto. Al manejar esos tamaños, obviamente que no voy a poner mucho texto, ¿no? Esa es la idea. Por eso también puedo manejar esos tamaños. La idea con esos tamaños es que yo pueda ver, llamémoslo así, cuando estoy proyectándolo, lo pueda ver desde cualquier parte el texto y sea fácil la lectura. Ya también manejamos el criterio de uniformidad, ¿no? Entonces, como ya explicamos, también esto es importante, que todo sea uniforme. Si empiezo a manejar los títulos con un tipo de letra, todos los manejo con el mismo tipo, el mismo color, es decir, creamos uniformidad. Ya, igual los textos tienen que ser de fácil lectura, eso ya está claro. Utilizar organizadores gráficos, lo que vimos en la parte de hacer el menú, ¿no es cierto? Lo trabajamos a través de los gráficos SmartArt, que vendrían a ser los organizadores gráficos. Y también, bueno, complementario a eso, cuando utilicemos los SmartArt, no llenarlos tampoco de texto, ¿no? O sea, de pronto ya estoy utilizando esquemas, pero dentro de cada uno de los SmartArt tampoco poner gran cantidad de texto, ¿no? Tampoco se debería hacer eso. Crear temas originales, eso es también una recomendación, crear nuestros temas propios, nuestros temas originales. Ya, debe haber una correcta organización, eso también es importante, ¿no? La estructura. Acá en los diseños de las presentaciones en PowerPoint ya me va diciendo dónde quiero que vaya el texto, dónde quiero que vaya la imagen. Por lo tanto, deberíamos también manejar esos criterios. Ya, para una mejor presentación se debe limitar un tema por diapositiva. Ya, esto también es importante, ¿no? Ya, nos dice trabajar. Obviamente una presentación es un conjunto de diapositivas, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ya. En cada diapositiva tratar el tema en particular. Entonces, esto, por ejemplo, cuando hacemos ya una presentación, un tema sería por decir introducción, ¿no? Entonces, en esa diapositiva manejamos el criterio de la introducción. La siguiente diapositiva puede ser, por ejemplo, características. Entonces, en esa diapositiva manejamos las características. A eso se refiere a manejar un tema por diapositiva. Ya, lo mismo, ¿no? Limítate a un mensaje por diapositiva, es el mismo criterio.
Ya acá nos dice la capacidad máxima de retención de la atención. Ya. Como todo es visual, de cierta manera, esto nos debe llamar la atención, ¿no? Y de cierta forma, cuando vemos algo bien ordenado, algo bien especificado, es más fácil irlo guardando. Es lo que nos comentan acá. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí yo tengo una serie de recomendaciones. Lo mismo que hemos estado diciendo, ¿no? No exagerar con las animaciones. Utiliza imágenes de alta calidad. Ya, esto también es importante. A veces buscamos, ¿no? Estamos haciendo una diapositiva sobre un determinado tema y por ahí necesito una imagen. Voy a buscarla, encuentro la primera, de pronto veo que era una imagen pequeñita. Y en el momento de ponerla en la presentación le hago más grande y veo que ahí ya se deformó. Entonces la imagen me va a parecer pixelada con cuadritos, ¿no? Me va a parecer borrosa, todo eso. Ya, entonces hay que también tomar en cuenta eso. Cuando hacemos una buena presentación, debo tomarme el tiempo también suficiente en buscar buenas imágenes, buenas fotografías, qué sé yo, que no presenten estos criterios de pronto de deformarse o que estén borrosas. Entonces, esa también es una buena recomendación. Bueno, lo mismo, ¿no? No exagerar en las animaciones y en las transiciones. Acá tenemos algunas otras opiniones, cómo hacer una buena presentación. Siempre hay que manejar lo esencial que queramos exponer, ¿no? No vamos a llenar de texto la diapositiva porque eso conlleva a que simplemente la leamos. Y no se trata de eso, se trata de ir desarrollando el tema en función a lo que veamos en la presentación. Eh, Utiliza el contraste a tu favor, ya también lo mencionamos. Agrega imágenes de alta calidad, lo que también les acabo de mencionar. No poner tantos efectos de transición, ¿no? Que también ya hemos hablado. Bueno, por acá también tenemos casi lo mismo. Gráficas adecuadas, fuentes legibles y de buen tamaño. También la parte de audios y videos tienen que ser totalmente legibles, ¿no? También eso conlleva una buena presentación. Y bueno, manejamos los mismos criterios, ¿no? Que tengan buenas ilustraciones, toda esa situación. Bueno, todo lo que me han puesto entonces lo debemos ya tomar en cuenta para crear nuestras presentaciones. Es decir, de aquí en adelante se debe tomar en cuenta ya todos estos criterios, ¿no? En el aula virtual les he puesto un resumen, llamémoslo así, ¿no? De todo lo que ustedes han mencionado, de pronto hay algunas cosas que no están. Pero ahí les he puesto un pequeño resumen. Voy también a revisarlo rápidamente. Ya, entonces nos dice hacer una presentación efectiva en PowerPoint. Ya. Este primer gráfico lo que nos dice que tener en cuenta la percepción y asimilación de información se hace 83% utilizando la vista y el 11% utilizando el oído. Es decir, nosotros aprendemos obviamente de lo que vemos y lo que oímos, ¿no? Entre los dos nos dan el 94%. Por lo tanto, está justificado cuando queremos presentar una idea, cuando queremos mandar un mensaje, hacerlo a través de una presentación, ¿no? O sea, es lo ideal, trabajar con una presentación. Hay varias herramientas, como también les empecé diciendo en la primera clase, ¿no? Hay muchas herramientas muy buenas que nos van a permitir hacer buenas presentaciones, de pronto con mejores diseños, todo eso.
Aquí estamos trabajando con PowerPoint y obviamente debemos trabajar en función a lo que nos ofrece PowerPoint, pero igual podemos hacer muy buenas presentaciones dentro de este entorno. A modo de resumen, he puesto así también algunos elementos que ya los hemos también mencionado. Los criterios básicos en cuanto a los textos, la estructura, usar viñetas o listas, frases cortas, utilizar imágenes de buena calidad siempre que se pueda, usar gráficos, diagramas, trabajar con hipervínculos también, videos. En cuanto al formato, la fuente, ahí están las típicas que se pueden utilizar, los temas, de pronto manejar temas propios, colores, los efectos, las animaciones. Ya. Y de cierta manera les he puesto esto a tomar en cuenta, ¿no? También es importante. No va a haber nada peor que de pronto ver una presentación, ¿no? Que tenga una falta ortográfica. Más aún si de pronto es la primera diapositiva, es el título. O sea, eso sería ya lo peor, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso, hay que fijarnos muchas veces. Esto de pronto adelantándome un poco, ¿no? Cuando ustedes ya tengan que sustentar, digamos, su tesis o un proyecto ya más formal, como una recomendación, primero muestren a alguien más, alguien de su familia, qué sé yo, su presentación. De pronto por ahí se les puede escapar a ustedes alguna falta, ¿no? Alguna falta ortográfica, pero si ya lo ve otra persona antes de presentarlo, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ir corrigiendo. Entonces, es una buena idea mostrar nuestra presentación antes, por cualquier situación, ¿no? Como les digo, no va a haber nada peor que ver una presentación que tenga una falta de ortografía. Entonces, hay que cuidarse de eso. Bueno, una recomendación cuando estén ustedes exponiendo, obviamente no leer la presentación, ¿no? Eso es a veces lo común, bueno, cuando era la parte presencial, era lo común que se hacía. Ponían la presentación, estaba llena de texto y se empezaba a leer. Entonces, eso no es el criterio, ¿no? Bueno, la presentación debe ser simple y directa, ser breve. Lo ideal es no superar las 15 diapositivas por hora de exposición, haciendo una referencia en cuanto a la parte de exposición, ¿no? Entonces, más o menos una media, 15 diapositivas por cada hora de exposición. Acá también les he puesto otro resumen en cuanto a los criterios. Acá nos dice, por ejemplo, en cada diapositiva no más de 6 líneas de texto y 7 palabras por línea. O sea, esto es como una pequeña referencia, ¿no? No es que vamos a tomar al pie de la letra eso, pero son ciertos criterios que se deberían tomar en cuenta. Bueno, todo esto entonces nos va a llevar a que de ahora en adelante ya hagamos presentaciones más fiables, ¿no? Presentaciones más eficaces. En todo caso, presentaciones buenas, llamémoslo así. Hay que tomar en cuenta todas estas características. Bueno, en base a esto, entonces, vendría ya la parte práctica. La parte práctica va a quedar, obviamente, para ustedes, ¿no? Entonces, el criterio va a ser en reunir todo lo que hemos visto. Ustedes van a hacer, entonces, una presentación. Ahora sí vamos a trabajar ya con todo. Es decir, van a desarrollar ya la presentación. Esta presentación van a manejar un tema propio, o sea, vamos a empezar a diseñar, ¿no? Entonces empezamos por eso. Van a manejar un tema propio, van a manejar un menú
Y en base a eso van a ir determinando ya la presentación. Ustedes van a escoger el tema. No les voy a poner un tema puntual. Ustedes van a escoger cualquier tema. O incluso, me supongo que deben tener presentaciones, ¿no? O sea, de las otras materias. Ya. El trabajo sería adaptarle, ¿no? A todas las consideraciones que hemos visto. Si lo quieren hacer así, o si no, empiezan una desde cero, ¿no? Tomando en cuenta todas las consideraciones que hemos visto hasta el día de hoy. Es decir, se ha trabajado con la parte del diseño gráfico, se ha trabajado con la parte de menús, hipervínculos, botones de acción, se ha trabajado con la parte de animaciones y hemos revisado los criterios básicos para hacer una buena presentación. Entonces, tomando en cuenta todo eso, ustedes van a hacer una presentación, llamémoslo así, ya con todas las características que se debe tomar en cuenta. Si estamos, prácticamente esa sería la tarea. O sea, esa va a ser la tarea de esta semana. Ya les voy a habilitar la asignación, pero básicamente es eso, ¿no? Van a subir una presentación, es decir, ahora sí vamos a trabajar ya con el contenido. Ya. En los otros deberes que hemos hecho todavía no hemos puesto contenido, ¿no? Todavía no hemos desarrollado una presentación. Ahora, como ya tenemos todas las características, ya sabemos cómo se debe trabajar el texto, ya sabemos qué calidad de imágenes debemos trabajar, dónde van animaciones, dónde no van a ir animaciones, cómo hacemos hipervínculos, todo eso. Entonces, ahora sí que ya conocemos toda esa parte, vamos a hacer la presentación. Les dejo como tema libre, ¿no? Es decir, ustedes van a escoger un tema, cualquier tema. Y en base a eso, lo van a ir trabajando. Ustedes prácticamente van a definir todo, van a definir el tema, van a definir la estructura. ¿A qué me refiero? De pronto ustedes dicen cuántas diapositivas debe tener. Ya. Ustedes van a definir, ¿no? Ustedes van a ver cuántas diapositivas trabajan. Eso va a depender también del tema que ustedes propongan. Por mencionar algo, por decir algo, ¿no? ¿Qué sé yo? El tema, por decir algo, TICS, ¿no? Por decir algo, el tema TICS. Ya. Ese sería el tema. De ahí manejamos un menú. De ahí de pronto manejamos introducción, manejamos definición, características, ventajas, desventajas. Podemos manejar. Entonces ahí podemos ir determinando ya la cantidad de diapositivas, ¿no? O sea, les estoy poniendo un ejemplo. Ustedes plantean la estructura. Como les dije, de pronto si ya tienen una presentación, pueden trabajar sobre esa presentación adaptándole a todo lo que hemos visto. O sea, les dejo totalmente abierto esa parte. ¿Sí? Una pregunta. Dígame. ¿No pasa nada si el contenido está en inglés o tiene que ser en español? De pronto el contenido, o sea, debemos trabajarlo también con los criterios básicos, ¿no? Que no haya mucho texto. No, no va a pasar nada si está en inglés. No. Gracias. Ok. Ya, entonces, para quedar claros, ¿no? El deber de esta semana es básicamente una presentación completa. Entonces, ahora sí, se va a hacer ya la presentación completa. Como características de esta presentación, se debe trabajar con un tema propio. Entonces, eso sí es, digamos, obligatorio. Tienen que trabajar con un tema propio. Tienen que trabajar con un menú, es decir, para irnos moviendo de acuerdo al menú. Pueden poner un video, pueden o no.
en lo posible, traten de poner también un video relacionado, obviamente, a la presentación. Ya. Trabajemos también con imágenes buenas, ¿no? Como nos decía las recomendaciones. En alguna parte de la presentación tienen que hacer una animación. O sea, no les pido, como ya también sabemos, ¿no? En todas las diapositivas no va a haber animaciones. Pero en alguna parte en la que ustedes consideren que se puede aplicar la animación, ahí la aplican. Pueden aplicar uno de los ejemplos que hemos hecho o una creada por ustedes. No hay ningún problema. Entonces, esas consideraciones debe tener su presentación. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, en el PowerPoint vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido. Exactamente, ¿no? Entonces, ya como decir, ahora sí, ya hemos visto todo y podemos ya aplicarlo en nuestra presentación. Profesor. El tema, ustedes lo definen. No les voy a plantear un tema, ¿no? Sino ustedes lo definen el tema. Profesor. ¿Algo más? Profesor, Dígame. ¿podemos utilizar el tema ya hecho o podemos crear otro? No le oí. Si me habla más duro, de pronto me escribe. No le oigo. Le voy a escribir. Dígame. Si ya podemos utilizar el tema ya creado o podemos crear otro. Mi compañera dice que si podemos utilizar el tema que ya hicimos la clase pasada o podemos crear otro. Ah, ya. No, la verdad no le oía. Hagamos otro. Hagamos otro. Entonces, créense un nuevo tema, ¿no? Aparte de los que ya han presentado. Entonces, créense un nuevo tema y en base a eso vamos desarrollando la presentación. Sería en un nuevo tema que ustedes se creen. Opcional, ¿no? Trabajen con video, pero así algo cortito, ¿no? Como les dije, o sea, algo pequeño, algún video pequeño por ahí, opcional. Por ahí, si se han fijado en las últimas versiones del PowerPoint, tiene algunas otras herramientas, ¿no? Gráficos 3D, alguna cosa de esas. Vayan poniéndolo, vayan viendo, o sea, vayan viendo de pronto que... Entonces, profe, subimos un video de la presentación de PowerPoint. Sí, algo pequeñito, ¿no? Un video pequeñito. ¿Cómo? ¿Exponiéndolo o solo la presentación? Algo complementario, no tanto, o sea, un video propio de ustedes, no, sino un video que haga referencia a su tema de la diapositiva, de la presentación. O sea, algo que haga referencia. Si, por decir, ¿no? El ejemplo, van a hablar sobre las TICs, entonces me voy a ver un video pequeñito que hable sobre las TICs. A eso me refiero. Profesor, Ah, ok, que peguemos un link de un video, algo así, ¿no? Sí, hay dos formas de poner el video. Pueden ponerle el link para que se ejecute en YouTube o pueden manejarlo internamente. Para manejarlo internamente, voy a compartirles algo rapidito. Profesor, y poner un video no era que pese más de lo permitido en el campus, la presentación. Ya, tiene razón. El máximo permitido es 5 megas. Ya. Por lo tanto, habría que ver, como les decía, ahí la solución sería trabajar es solo con el link, ¿no? O sea, ponen el link del video a YouTube. Entonces, en ese caso, el video no se incrustaría en la presentación. Sí, porque va a dar problemas luego en el momento de subir. Ajá, tiene razón. Entonces solo pegamos el link, nada más. Exactamente. Estaría como Sí, un vínculo. sí, exactamente. Pueden poner un botoncito, ¿no? Pueden poner un botón de acción que al dar clic sobre el botón nos lleve al video. Sí, porque después vamos a tener problemas en el momento de cargar el deber a la plataforma. Ya. Bueno, entonces
lo trabajamos así. Entonces, profesor, se le pone el link del video. Exactamente, sí. Ajá. Solo, obviamente ya debemos tener el link del video y en el momento ahí que nos dice abrir archivo o URL, ahí pegamos el link. Con eso establecemos el link al video de YouTube. Sí, con eso nos evitamos de pronto que haya problemas en el momento de subir, porque solo se puede subir hasta 5 megas. Ya. De cierta manera es una buena situación, ¿no? Hay que tratar viendo si por alguna situación se pasan de los 5 megas, me avisan, ¿no? Me dicen cualquier cosa para ver cómo hacemos, me envían al correo alguna situación para que no queden sin enviar el trabajo porque de pronto no lo pueden subir. Ya. ¿Estamos claros entonces? Esa sería la tarea, ¿no? Entonces, esa sería la tarea de esta semana. Básicamente ya es la recopilación de todo lo que hemos visto en esta parte de PowerPoint. Utilicen todo lo que hemos visto, tomen en cuenta las recomendaciones y de esa manera entonces ya hacemos nuestra presentación. Listo, no sé, de pronto alguna otra pregunta. Nada. Bueno, entonces creo que está claro, ¿no? Está claro lo de la tarea. Ya un poco más tarde ya pongo la asignación y también el video, ¿no? Los videos igual ya saben dónde están dentro de las carpetas. Bueno. Con esto entonces terminamos. Tienen ya la idea de la tarea y lo mismo, ¿no? Trabajamos hasta el día sábado. Igual asignación hasta el día sábado. O sea, de pronto algo adicional de parte de ustedes, alguna pregunta, alguna inquietud. No, profe. Listo entonces, ¿no? Nos vemos, cuídense. Pasen profesor. bien. Hasta Ay, luego. gracias. Luego. Gracias por la atención. Nos vemos.